Atlántida. Solo con oír el nombre ya nos vienen a la mente imágenes de una isla legendaria con una civilización súper avanzada que, de repente, un buen día, se esfumó. Así sin más. Es uno de esos misterios que, nos llevan fascinando siglos. Pero, ¿y si la clave de todo no estuviera en la fantasía, sino en las cenizas de una catástrofe que ocurrió de verdad? Y todo, absolutamente todo, empieza aquí, con esta frase del filósofo griego Platón. Hace más de 2000 años nos dejó el relato de esta increíble isla-nación y de su final tan dramático. Cada teoría, cada búsqueda de la Atlántida nace de estas pocas y enigmáticas palabras. Y claro, a partir de ahí, la búsqueda se convirtió en una auténtica obsesión a nivel mundial. Se ha buscado la Atlántida en el fondo del Atlántico, bajo la arena del Sáhara e incluso en las llanuras heladas de la Antártida. Es como el santo grial de las ciudades perdidas, vamos. Pero aquí es donde la historia da un giro de 180 grados. Olvidémonos por un momento de los mapas del tesoro y los continentes perdidos. En su lugar, vamos a seguir un rastro de ceniza volcánica. Porque cada vez más pruebas científicas apuntan a que la Atlántida no fue un lugar místico, sino una civilización real, borrada del mapa por una de las explosiones más bestias de la historia de la humanidad. Vale, vamos al lío. Vamos a conocer a nuestro principal sospechoso, por así decirlo, la civilización minoica. Una cultura absolutamente deslumbrante que dominaba el mar Egeo muchísimo antes de que la Grecia clásica de los filósofos siquiera existiera. Y ojo que no hablamos de una civilización cualquiera. Pensemos en esto un segundo. Sobre el 1500 a.C., mientras media Europa vivía una edad de bronce bastante modesta, los minoicos ya tenían agua corriente en palacios de varias plantas. Eran unos artistas y comerciantes increíbles, los dueños del Mediterráneo. Y fijaos en este detalle, que es clave. Sus ciudades no tenían murallas. No las necesitaban. Su flota era su muralla, el mar era su fortaleza. Se sentían literalmente invencibles. El corazón de su mundo, o por lo menos el corazón espiritual, era una isla llamada Tera, que hoy todos conocemos como Santorini. Y es aquí donde la leyenda y la geografía chocan de una forma espectacular. La antigua Tera era una isla circular, y esto encaja de una manera asombrosa con la descripción que hizo Platón de la capital de la Atlántida, que decía que estaba construida sobre anillos concéntricos de tierra y agua. La similitud es, como poco, escalofriante. Pero claro, debajo de la superficie de ese paraíso, de esa isla perfecta, un gigante de fuego estaba a punto de despertar. La historia de la gloria minoica está a punto de convertirse en la crónica de su destrucción total. Alrededor del año 1600 a.C., el volcán de Tera entró en erupción. Y no fue una erupción normalita, no. Para que nos hagamos una idea, pensemos en la explosión más violenta de la historia moderna, la del Krakatoa en 1883. Pues esto fue 4 veces más potente. Una detonación que literalmente reventó el cielo. La explosión fue tan brutal que el centro de la isla se vino abajo, hundiéndose en el mar. Y claro, este colapso provocó un tsunami de proporciones bíblicas. No hablamos de una ola, no. Imaginemos una pared de agua de hasta 150 metros de altura, barriendo el Egeo a la velocidad de un avión. Una auténtica locura. La destrucción fue terriblemente rápida. En la primera hora, una columna de ceniza de 40 kilómetros de altura tapó el sol en pleno día. A las 2 horas, la isla se hundió. A la tercera, el tsunami ya estaba arrasando todo a su paso. Y para la cuarta hora, la poderosa flota minoica y sus ricas ciudades en la costa de Creta habían sido simplemente pulverizadas. Un imperio entero desmoronado en una sola tarde. El eco de esta explosión retumbó por todo el planeta. Su impacto no fue local, para nada. Se han encontrado restos de ceniza de Tera en los hielos de Groenlandia y en los sedimentos del río Nilo. El mundo entero sintió las consecuencias: cielos oscuros, lluvias ácidas, un enfriamiento global. El mundo de los minoicos se había convertido literalmente en cenizas. Vale, y ahora viene la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Cómo es posible que una catástrofe geológica que pasó hace 3.600.000 años llegara a oídos de Platón más de un milenio después para convertirse en el mito de la Atlántida? Bueno, pues la respuesta parece estar en una especie de teléfono escacharrado. Pero a lo largo de los siglos, los supervivientes minoicos contaron la historia de su paraíso perdido. Esos relatos llegaron a Egipto, una civilización que estaba obsesionada con registrarlo todo. Siglos más tarde, el legislador griego Solón, que era un antepasado de Platón, escuchó la historia de boca de sacerdotes egipcios. Y esa historia fue pasando de generación en generación hasta que llegó al propio filósofo. Obviamente, después de 1200 años contándose de boca en boca, los detalles se desdibujaron. Es normal. Las fechas se mezclaron, el tamaño de la isla se exageró, la historia real se fue puliendo hasta que el recuerdo se convirtió en un mito. Pero la esencia, el núcleo de la historia, eso permaneció intacto.
una gran civilización en una isla destruida en un solo día por un cataclismo. Y ahora sí, con todo esto sobre la mesa, llega el momento de la verdad. Vamos a poner el mito de Platón cara a cara con la realidad arqueológica de los minoicos, y a ver si las piezas, por fin, encajan del todo. A ver, vamos a comparar. Platón describe una gran potencia en una isla circular. Los minoicos eran un imperio naval centrado en la isla circular de Tera. Platón habla de una civilización rica y superavanzada. La arqueología nos muestra la increíble sofisticación de los minoicos. Platón dice que fue destruida en un solo día y que desapareció en el mar. La erupción de Tera aniquiló el poder minoico en cuestión de horas y la propia isla se hundió bajo las olas. Las coincidencias son demasiado bestias como para ignorarlas. Al final, la conclusión es casi ineludible. La Atlántida no fue un continente perdido en mitad del océano, fue un imperio real, el minoico, cuyo recuerdo traumático se conservó, aunque fuera de forma imperfecta, a través de una leyenda. Es, ni más ni menos, que un capítulo entero de la historia humana que habíamos olvidado por completo. Pero ojo, esto es importante aclararlo. Aunque su imperio colapsó, el pueblo minoico no se extinguió. Los supervivientes y su cultura tan refinada influyeron muchísimo en los siguientes amos del Egeo, los griegos micénicos. Su legado no se borró, se transformó. Pero su gloria sí que quedó sepultada para siempre bajo el mar. Lo que nos deja con una última idea para reflexionar. La historia de la Atlántida, en el fondo, es un recordatorio de lo frágiles que somos ante las fuerzas del planeta, y nos obliga a preguntarnos, ¿cuántas otras grandes leyendas de la antigüedad no son en realidad fantasías, sino los ecos lejanos de catástrofes reales? ¿Memorias de mundos que un día, sin previo aviso, simplemente desaparecieron?